Bueno, creo que a ese le podríamos poner uno, ¿no es cierto, Silvia? Sí, sí, creo que sí, Ajá, además porque te dicen 3, ¿entendés? No es Claro. 630 cuando el error está en media unidad. Generalmente las especificaciones terminan en 0 o en 5. ajá. Y Generalmente, no, además el no, folleto ¿sí? dice 632,8. Eh, sí, tenés razón. Sí, 632,8, sí. Claro, Entonces, bueno, queda la duda de por qué están garantizando también la décima, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí corresponde uno. claro. Y ahí creo que incluso Bien, estaríamos tomando de más un poco el error, ¿no? Un poquito para Sí, cubrirnos. sí. bueno, Hay también otra observación, cuando vos usas el DVD y solo ves un máximo, eh, quizás está de más hacer el cálculo con la aproximación que hiciste para ángulos pequeños, porque como no tienes referencia, digamos, lo más seguro es utilizar la expresión, digamos, que contiene seno. La claro, otra, digamos, uno le va a desconfiar, obviamente, ¿sí? claro. Yo más bien hice el cálculo con aproximación para ver en cuánto variaba. Y sí, Bien. varía un A Está ver, buen... bien. Pero ahí, por ejemplo, está bien, digamos, uno quiere saber, digamos, cuánto me equivoco si uso una expresión que es incorrecta. Sí, esa es la idea. Pero también lo podés hacer antes de hacer este cálculo, digamos, simplemente midiendo el ángulo. El seno, digamos, vos estás viendo que es un ángulo grande ya, ¿sí? Incluso creo que es mayor de Sí, 45, no me acuerdo. 54 grados, me acuerdo 54 que grados. habíamos Entonces, calculado. calcula el seno de 54 y la tangente de 54 con la calculadora y fíjate en cuál cifra difiere, si en la décima, en la centésima. Entonces eso, y después dividí en el valor correspondiente, el seno o en la tangente, y te va a dar cuenta que ahí la magnitud del error, ¿sí? Ahí Incluso está. porcentualmente. Entonces eso ya te dice que con la precisión que vos estás trabajando en las medidas, tanto en las distancias como en la precisión que conoces del láser, de la longitud de onda, entonces ya no podés tolerar un error tan grande. Entonces ahí decís, Claro. bueno, ya no es válido, con el error que yo estoy trabajando, al 1%, al 2%, ya no es válida la aproximación. Entonces ya ni siquiera hace el cálculo, ¿ya? Porque ya, Bien. claro, no tenemos cómo hacer la gráfica porque aparece un solo máximo. Entonces, bueno, ahí sí podés calcular seno, tangente y ver dónde está la diferencia y estimar la magnitud del error. Bueno, acá así. yo tenía una duda. Acá Sí, vemos claramente que tenemos una relación lineal. Este es para la red 10. sí. Bueno, acá para el último máximo que hemos medido, tenemos un ángulo de 43 grados. Eso ya no es pequeño. Esa es mi duda. Eh, Debería calcular el seno y comprarlo con la tangente, pero a mí ya no me parece un ángulo pequeño de 43 grados. A ver. Sí, es sorprendente eso. Sí, sí, sin embargo, bueno, ahí según lo que veo ya está un poquito, fíjate en la Levantado, sí. gráfica, el punto se salió un poquito. Entonces depende si eso está a escala o no, y los errores si están a escala o no. Sí, los errores sí están a escala. Si están a escala, bueno, ahí se sale un poquito ya. Incluso fíjate que la recta que has trazado no pasa por el centro de estos puntos de arriba, ¿sí? Sí. El penúltimo y el antepenúltimo ya también están un poquito más abajo. O sea, que si vos bajás un poquito más esa recta, la bajás un poco, claramente el último está afuera. No. Bueno, podemos profundizar eso, podemos ver, digamos, ¿Cuál es podemos la ver la distancia que diferencia. tenías a la pared? De 2,5 metros.
casi 2,60 m. Ujú. 2,60 m. ¿Y la distancia entre el centro y ese punto cuánto era? 24 centímetros. Entonces no me parece un ángulo de 43 grados ese. No, No, tendría que ser más cercano a 2 metros. Ah, sí, está mal tabulado. claro. Ahí Sí, se no ve sé, que en está estos mal cálculos tabulado. también, porque 29, 30 también son ángulos grandes. Y no me parece que a una distancia de 2 metros y un Ahí está, 5 desplazamiento. grados. Ah, 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 ahora sí. Está mal está tabulado. bien. Ahora sí. Pues digo, qué raro, Ahí 43 ya está. parece un CD, digamos, la distancia, así Claro, mirando a ojo nomás. exactamente. No Sí, tendría qué que ver raro. tanto máximo. Claro. Ya está. Ah, Solucionado. ahora sí, 5 grados, bueno, sí, ya cambia completamente. Ahora Y sí. el desfile de los 7. Sí. Bueno, ya Bueno, ahí dejo. déjala la expresión esta, déjala esa, la D seno, D Ajá, seno teta igual a M lambda. Si ustedes analizan esta expresión y despejan seno teta, ¿sí? Va a ser M lambda sobre D, ¿sí? Si ustedes la aplican para el DVD, ustedes habían medido un ángulo de cuánto era para el DVD. 54,7 grados. Bueno, 55 grados aproximadamente. Entonces, si ustedes analizan esa expresión, sí, ya la sacó de nuevo. Si ustedes analizan esa expresión, ese ángulo lo encuentran para un n igual a 1. Si ustedes quieren el ángulo para un n igual a 2, ¿sí? Ustedes ya conocen cuánto es la distancia entre ranuras, ¿sí? Si ustedes quieren para un n igual a 2, ¿sí? Y calculan cuál sería el ángulo para n igual a 2, sería 2 por lambda sobre el d, que ya lo conocen, y van a darse con que ahí el seno teta les da mayor que 1. Sí, Entonces, sí en la había visto eso. práctica, claro, no pueden encontrar, no existe el máximo de orden 2. ¿Sí? Físicamente no es posible con un espaciamiento tan pequeño entre ranuras. Entonces eso explica por qué vemos uno solo de los máximos. Con el CD sí se podía ver el segundo. Bueno, a veces uno no lo veía porque depende de las dimensiones del lugar donde uno está trabajando. A veces en la pantalla ves uno solo y el otro lo ves contra la otra pared o rebota o está sobre la persona que está al lado. O sea, se abre tanto que tal vez no lo ve en la pantalla o uno se tiene que alejar mucho para verlo sobre la pantalla. Pero existe, es factible por el espaciamiento entre las ranuras. En cambio, para el DVD no. Solamente puedo ver el de orden 1. El de orden 2 no lo veo. Eso es trabajando con el lambda del rojo, ¿no? Habría que probar si con el Sí. azul puedo ver. Porque con el azul ya, digamos, la dispersión es Creo menor. que sí se podría. Con el Creo que sí azul, se bueno, podría. hagan el cálculo y veamos. No sé si lo han Ajá. probado experimentalmente. No, El rojo es el que más se abre. ¿Sí? sí, Entonces, eso bueno, sí. habría que ver eso. Bueno, Ya era le dejo eso nada anotado. más. Está Sí, de bueno, hecho acá al final se ve que el rojo es el que más se abre cuando Sí. hacemos los patrones. está buena la observación de Silvia. Muy interesante porque cuando usamos nosotros para, por ejemplo, averiguar en sólidos, ¿sí? O sea, uno puede imaginarse, ¿sí? Un material sólido como un conjunto de centros de dispersión, los átomos, digamos, ubicados en posiciones periódicas, ¿sí? Como una red. O sea, uno a veces puede imaginar ciertos sólidos que son cristalinos, digamos, como una red de difracción. Entonces uno hace incidir radiación, digamos, como rayos X,
Y tenemos este tipo de fenómenos, ¿sí? Como el que estamos viendo ahora. Y en esos casos también hay pocos órdenes de difracción que se observan. ¿Por qué? Porque la longitud de onda, ya del orden, digamos, del espaciado interatómico, y entonces puede verse quizás un primer orden de difracción o un segundo orden. ¿Está bien? Entonces, eso, digamos, tiene también otro tipo de aplicaciones. Eso quería hacer notar. Está bueno. Son redes tridimensionales que se le dice, profe, allá en los cristales. Serían tridimensionales, exacto. Entonces ahí va a haber otro tipo de complicaciones cuando uno hace ese tipo de análisis, digamos, con rayos X. Y hay una variedad de métodos de medición diferentes, porque uno, si va variando el ángulo, digamos, de la red de difracción, como es 3D, va viendo cosas diferentes, etc. Pero eso lo dejamos para estado de la materia. En cuarto. Dejo de presentar. Bien. Bueno, y ahora presento yo la otra parte porque tomamos 4 mediciones con Alejo de 2 redes, el CD y el DVD. Entonces yo me encargué de esta otra parte. Ahí se está viendo. Sí. Bueno, entonces esta es la medición de una red de difracción. Yo lo primero que hice fue verificar la relación que hay entre los máximos y los I sub m para ver si podía utilizar la ecuación, esta expresión. Entonces, bueno, acá veo que es una relación bastante lineal. La verdad que me faltó hacer el tema de los errores experimentales, todavía no tuve tiempo, no llegué a hacer eso, pero bueno, se puede ver que es una relación bastante lineal. Entonces, en base a eso, utilizo esta expresión. Acá están mis datos de la longitud de la red a la pantalla, la longitud de onda y la longitud a la sexta franja brillante, al sexto máximo principal. Entonces, bueno, despejo la distancia, reemplazo y me da este valor. Hago la propagación de los errores, que bueno, tomé un milímetro para la distancia, para el error de la distancia de la red a la pantalla. Bueno, este no va. Un milímetro también en la distancia que medí desde el centro hasta la sexta franja brillante, y un nanómetro del láser. Bueno, saco el error y bueno, y ya me da este valor de la distancia. Y después hago 1 sobre la distancia y ya me da las rendijas por milímetro. Y me da 91 rendijas por milímetro que tiene la red. Y bueno, el fabricante me da 80 rendijas por milímetro, lo cual me da un valor bastante lejano en realidad. Así que acá tengo que... Vos tenés, ¿qué error porcentual tenés ahí en la medición de la distancia? Sí, lo tengo que calcular, profe. Pero ahí los puestos D igual a 0,011 más o menos. Y es del orden del 3%, ¿no?
No, del No, del 30%. 30%, claro. Pero me parece muy grande el error, ahí hay un error de cálculo. Fíjate en los errores relativos que tenés. Uno en 2000, uno en 800, uno en 600. Sí. Sí, quizá acá quizá he metido mal el dedo en la calculadora. Sí, Bueno, controla el error. Creo que el error relativo es más chico, ¿sí? Entonces, en bien. realidad, cuando vos calculás la inversa de D, cuando D está en milímetros, vos tenés 91 más menos algo. Entonces, bueno, ahí te acercas más. Con el margen de incerteza, capaz que te acercas. Bien, bueno, sí, sí voy a controlar Bueno, entonces para ver si controla me el acerco. cálculo y la propagación de errores. Bueno, y después hicimos la medición de ranuras por milímetro de un CD. Bueno, grafico el M en función del I sub M y claramente no hay una relación lineal porque está muy lejos este punto de la recta que se arma entre el origen de coordenada, o sea, el M igual a 0 y el M igual a 2. Entonces, no puedo usar esta expresión, con lo cual procedo directamente a calcular el ángulo. El ángulo me da de 50. Ahí ¿Cómo, deberías profe? tirar la recta con el primer máximo, no con el segundo, Ah, bien. porque es más probable, digamos, que el primer máximo Claro. sea más lineal, digamos. ¿Está bien? Nada más una observación. Ah, esta recta. Esta recta, si la tomaste con el segundo, Ah, perfecto. Bien, entiendo. pero es que probablemente esté más alejado de la recta, supuestamente. Ajá, Claro, bien, bien. la idea ahí es que, por ejemplo, vos tenés una distancia para el primer punto y como m igual a 2, uno esperaría que si fuera lineal la distancia sea exactamente el doble. Entonces ahí estamos viendo que es mayor y ya se va, digamos, de la linealidad. Entonces sí, por eso conviene, por eso la recta se traza desde el 0 hasta el primero. Hasta el primero, Y ahí se perfecto. controla si los otros siguen estando alineados, siguen manteniendo esa proporción o si ya se van para arriba. Buenísimo. Bueno, entonces corrijo eso Bueno, y tiro la recta desde acá por el primero. Bien. Bueno, entonces, como yo vi que ya no se podía utilizar esta expresión porque los puntos no están alineados, pasé a calcular el ángulo y tomé el m igual a 2. ¿Por qué tomé el m igual a 2? Arbitrario. No lo pensé, digamos, si era mejor tomar m igual a 1 o m igual a 2. Pensándolo rápido, me da la sensación que debería ser lo mismo, pero bueno, la verdad que no lo he pensado profundamente. Así que bueno, saco el teta y me da 53 grados. Entonces después ya reemplazo en esta expresión. Hago la propagación de errores. Y bueno, y me da este valor de D. Y al hacer la inversa, me da 633 ranuras sobre milímetros, que bueno, es bastante cercano al que da el valor en internet que yo he buscado, que más o menos está en 600 ranuras por milímetro. Así que bueno, a priori es bastante cercano. sí, bueno, ahí también te falta calcular el 633 más menos cuánto. Sí, no sé cómo hace esta propagación, profe. Y el error, al ser la inversa, el error relativo del cálculo ese que es n, llamarle si querés n mayúscula, número de ranuras por milímetro, es el mismo error relativo que tenés en D, porque Ah, es la bien, inversa. Entonces 1 en 58, 1 en 158 te va a dar ¿cuánto? Un poquito menos del 1%. ¿Sí? Entonces el mismo error relativo tenés para 633 y de ahí sacas el absoluto. bien. Seguramente va Como a si ser 633. propagara, disculpa, sí. Sí, 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 sí. Es como si propagaras un cociente. Ujú.
¿Está bien? Bien. Bueno, sí, De 1 sobre D es un cociente. O sea que te aplica la regla de propagación y saca, te va a dar delta de D sobre D. bien. Sí, ahí me confundo un poco porque cuando hicimos la propagación de la expresión esa de para óptica, que era 1 sobre O más 1 sobre I igual a 1 sobre F, cuando hacíamos el 1 sobre F pusimos delta de F sobre, disculpen, delta de O sobre O al cuadrado. Porque ahí estás sacando el error absoluto de 1 sobre O. Entonces uno lo interpreta como diferencial. El diferencial de 1 sobre X es delta de diferencial de X sobre X cuadrado. Entonces ahí estoy queriendo el error absoluto, ¿sí? Bien. En este caso, digamos, podés aplicar lo mismo si querés. Yo, ¿Sí? yo El lo error apliqué y me absoluto de daba 1 algo sobre medio t raro. es delta de d sobre d cuadrado. Bueno, y en lo otro, en propagar errores como si fueran cocientes, dijimos que también era una expresión aproximada, ¿no? Sí, así que bueno, Está sí, la bien, verdad que esto pero lo tengo que ver, lo tengo que ver bien. Isaías, vos tenés el error delta de D sobre D cuadrado, el error absoluto de 1 sobre D. ¿No es cierto? ¿Puedes repetir más Ahora, despacito, profe, por favor? sí. O sea, el error absoluto de 1 sobre D sería delta de D sobre D cuadrado, siguiendo la Sí, idea. Ahora, si vos querés calcular el error relativo, tendrías que hacer delta de D sobre D cuadrado dividido en 1 sobre D para sacar el error relativo. perfecto. Y fíjate que se te cancela un D con el D cuadrado, te va a quedar delta de D sobre D. Perfecto. Sí, lo estoy viendo, justo lo anoté ahí en el papel. Bien. Delta de D sobre D. Y eso me quedaría en número de rendijas. O sea, yo diría 633 más o menos, no sé, 10 rendijas por milímetro. Claro, claro, cuando calcules ahí el error absoluto de ese cociente, de esa Claro. inversa, te va a dar algo así. Entonces, bueno, ahí puedo ver si considerando todo el rango de incerteza, cuánto me acerco al valor tabulado, al valor que dice ahí. En una de esas también lo abarquen, no sé, pero por lo menos ya sabes cuánto te acercas. Bien. Bueno, me quedó hacer eso, que lo completaré. Me faltó esa partecita. Así que bueno, esas son las mediciones que hicimos con Alejo y los resultados que nos arrojaron. Bien, Bueno, dejo de compartir. Sí. No sé si Gustavo ahora tenía algo para exponer. ¿querías mostrar, Gustavo, lo que vos has hecho? Sí, sí. Eh, no, que estaba viendo justo unas correcciones. Eh, bueno, yo basándome en el modelo de difracción, de red de difracción, donde bueno, tenemos esta expresión que los I máximos dependen inversamente de la distancia que es la distancia entre las rendijas. Uno esperaría que mientras más pequeña sea la distancia entre las rendijas, eh, más se abra, digamos, la distancia entre los I máximos. Ujú. Entonces, a mayor número de rendijas, también acá vemos un ejemplo, aquí con 2 rendijas, eh, esta distancia entre los D a medida que van subiendo el número de rendijas, aquí con 8, aquí con 16, vemos cómo se van esparciendo más la distancia entre los I. Entonces, basándome en esta expresión de los D, seno, M, lambda, yo puedo calcular para averiguar este ángulo
la normal. Aquí tengo un dibujito de lo más o menos el modelo del experimento. Aquí estaría la red, aquí está la pantalla. Entonces, para calcular este ángulo, puedo calcular entre la normal que incide y el punto entre el primer máximo, digamos, sería. Y calcular el seno de esto, que es la hipotenusa, no, el lado opuesto sobre la hipotenusa. Aquí estamos, aquí se ve el triángulo rectángulo. Reemplazo esto en el lugar del seno de aquí. Me queda D, esto, y bueno, M vale 1 porque este es el primer máximo. Entonces quedaría así. Acomodando esto, me queda que la distancia entre las rendijas es lambda y sobre hipotenusa sobre, por hipotenusa sobre el cateto opuesto, que sería esto. Bueno, para medir el CD, sujeto el CD en posición vertical utilizando un apoyo, sujeto un apoyo puntero láser verde en posición horizontal. Mido distancia a la pared. Tengo un par de fotos aquí. Lo que sí, el láser no tenía mucha potencia, esas pilas se le acaban rápido. Tenía razón Isaías. Y no sé, no se ve mucho. Acá está una foto que obviamente está todo oscuro, pero acá está el punto donde se ve el primer máximo. Sí, ¿Sí? algo se ve, sí. Lo otro máximo no podía ver porque, bueno, tenía que enfocar más de más atrás y ya prácticamente no se veía nada. Tampoco mi cámara es muy buena. Así que, bueno, no puedo presentar las imágenes de las luces, digamos. Y bueno, aquí está un poco el diseño, es que choca con el CD, el as, y forma el patrón. Y esto es lo que yo mido, esta distancia B, que le llamo, que es 68 más o menos 0,3 centímetros. Y aquí yo estaba viendo que, bueno, porque aquí había puesto en metro, aquí está un diagrama del triángulo que hice para sacar la hipotenusa. Este es B, que es la distancia, el primer mínimo. Y esta es la distancia de la pared hacia el, donde difracta, digamos que sería al CD. No al láser, sino al CD. Eso. Y creo que mal la cago, por aquí tengo 1,78,2. Bueno, saco la hipotenusa, que me da alrededor de casi 2 metros. Bueno, aquí la paso a centímetros. Tengo la longitud del láser, que era 232, con proporción ahí, más o menos 10 nanómetros. Y bueno, obteniendo la hipotenusa y el cateto, saco la distancia entre la línea de separación, no sé cómo sería en el LCD, que me da alrededor de 1500 nanómetros. Hago la propagación de cada una y tengo, bueno, el error de propagación de la distancia. Y bueno, aquí lo acoto, lo coloco acotado y lo coloco en metros, que me da alrededor de 1,49 por 10 a la menos 6 metros, que es la distancia entre la separación. Luego calculo la cantidad de líneas por milímetro que tiene la red, digamos, que es 1 milímetro dividido en esto, que me da alrededor de 671,14 líneas por milímetro. Acoto esto con una expresión con el error, me da alrededor de 18 líneas. Bueno, y por fin lo dejo acotado, valor final, que bueno, 7 más menos 2 por 10 líneas sobre milímetro. Ambos errores porcentuales son de 3 milímetros. Acá, bueno, el error lo tomé 3 centímetros porque, bueno, de apreciación, como tenía una regla de 30 centímetros, tuve que ponerla 2 veces, así que le sumaba otro centímetro y otro centímetro. Así que, bueno, me da esto, alrededor de 670, vi que era 600 algo, un poco más elevado, pero eso es lo que conseguí. ¿Cuánto has tomado el error de la hipotenusa? 3 también. ¿Pero eso lo has calculado, ese error? Porque la hipotenusa no la has medido, eso es un error. Claro, no, esto tenía que haberlo calculado. Sí. Claro, ¿sí? Sí, eso también Está bien, puse yo igual que aquí. puedo hacerlo de dos maneras, o sea, sacar el seno, perdón, sacar el ángulo como arco tangente y después con ese ángulo acotado voy a la expresión de seno, ese es lo que han hecho algunos.
Vos lo que has hecho es no calcular el ángulo, sino calcular la La hipotenusa hipotenusa. y reemplazar en la expresión ya directamente como cateto opuesto sobre hipotenusa, que está bien. Pero en este caso, el delta de H se lo calcula. Sí, Tenés sí, que tiene razón. propagar errores en esta expresión y ahí sí te aparece el error de las dos medidas que has hecho y así calculás el delta de H. Y ese error es el que, bueno, va a figurar después en tu propagación final. Claro, no, sí, tiene razón. Yo no sé, por poner, por apurado también, capaz. Bueno, esa es Así la que bueno. observación. Vi que los chicos también le daban más o menos en ese orden. Y el Sí, DVD creo daba que más, sí. ¿verdad? Sí, Yo no tenía un DVD, sino no sé. el dividida Pero va bueno, como 1300 y esto era del orden de 600, 700, sí. bueno, Espera, no, pone un poquito lo que has bueno, puesto. Tenía una cosita más para sí. decir. En la primera parte, subí hasta la primera parte cuando presentas las grafiquitas. Ajá, ¿aquí? Esas gráficas. En Sí, realidad, estas gráficas no es que cuanto más chico, lo que vos has dicho es cierto, cuanto más pequeña es la distancia entre ranuras, o más ranuras tengo por milímetro, que es lo mismo, los máximos, el de orden 1, el de orden 2, esos máximos se van a ir abriendo cada vez más. Eso es cierto, pero lo que muestra este grafiquito no es eso. Lo que de muestra la este intensidad, gráfico es cómo la intensidad se va concentrando, ¿sí? En los máximos, claro. ¿sí? Cada vez más, cuantas más ranuras tengo, pero no por milímetro. Es decir, acá tengo 2 ranuras solamente con un cierto espaciamiento entre ellas. Acá tengo un sistema de, qué sé yo, a ver, 10 ranuras, ponele, no sé cuántos máximos Creo que son secundarios 8 hay. la segunda. 8 8. dice. 8. Bueno, entonces acá tengo 10 ranuras con el mismo espaciamiento que la anterior. ¿Sí? Y acá Claro, tengo, en ¿verdad? este caso, tengo 16 ranuras con el mismo espaciamiento entre ellas. ¿Está? Sí, Entonces, el efecto que se produce en este caso es que la energía se concentra, ¿sí? Prácticamente eso ustedes lo ven como un puntito, al máximo de orden 1, al de orden 2, ¿sí? Y no lo ven acá como que sube la intensidad gradualmente y baja. Por supuesto, ya con 16 ranuras, los máximos secundarios son imperceptibles, casi no se los ve. ¿Sí? Y ustedes ven un punto, un gordito, porque todavía hay una variación de intensidad ahí a la vuelta del punto, pero muy chiquitita. Prácticamente se va concentrando cada vez más, pero la posición del máximo de orden 1, 2, 3 no varía. ¿Se ven? bien. Sí, sí, O sea, este gráfico no indica lo que vos has dicho, pero lo que has dicho es claro. cierto. Cuanto más chiquito es la distancia, los ángulos son cada vez más grandes. Los ángulos hasta el primero, hasta el segundo, hasta el tercero y así. Bien, perfecto. Creo que eso algunos lo han visto ¿Algo con más? la ruedita. La ruedita de Pasco, que tiene 2, 3, 4 y creo que 5 rendijas, Sí, que son iguales, digamos, nada más que va aumentando el número. ¿Sí? Y han visto que, digamos, para 3 y 4 se alcanzan a ver los mínimos, digamos, los máximos secundarios, mientras que para 5 ya es difícil de verlos. ¿Sí? Sí, eso, sí, profe, sí me acuerdo que lo hemos hecho. Bien, Y Alejo sacó fotos, él mostró las fotos de... está bueno. Sí. Bárbaro. Bueno, gracias. ¿listo? Sí. Bárbaro. Gracias, Gracias, profesor. Gustavo. Gracias, profe. ¿Seguimos nosotros, profe? Bueno, Ahí se está viendo. Sí, Sí. sí se ve. sí.
Este es el láser con el cual realizamos todas las mediciones. Esta es la primera red que usamos para hacer los cálculos. Perdón. Nuestro sistema. Quisimos incidir el láser en la red. Nuestra primera distancia estaba a 207 centímetros entre la red y la pantalla donde incidíamos. Este es el error que tomamos para la longitud de onda del láser. No sé si lo podemos corregir después para que sea de 1, ya que decía 6,633 nanómetros. Sí. Las expresiones que usamos. Y utilizamos el error de propagación del cociente. Creo que está bien. Y con estos cálculos hicimos una tabla de valores para cada punto que tomamos. Y con esto, este es el primer patrón que medimos. Y con esto hicimos una gráfica. ¿Ale? Disculpa, Sí. ese patrón, con qué rendijas? Utilizamos una rendija 3, ¿Sí? pero no estaba tabulado la cantidad de ranuras por milímetro. Esa que has montado al principio, la número 11, esa. Aquí hacemos la gráfica de las mediciones de los I de la izquierda en función de los M y nos dan feos los valores con la propagación. Y después baja ¿Qué un significa poco, feo? que nos dan muy variados los valores, no nos dan unos valores para que podamos trazar una recta y que pase por todos los puntos. Si tomamos los primeros 5 que se los ve medianamente, se los ve que se puede trazar una recta, no pasaría por el origen. Si querés mostrar las tablas, Juan. Sí. Ahí están los valores de la I, los de I de la izquierda y la distancia que nos da D usando los valores de la I de la izquierda, que nos da 3,8, 4,6, 5,8, 5,2, 5,3, 4,3. Y después usando los valores de la I de la derecha ya nos dan valores más que están dentro del error. Si querés bajar y mostrar la gráfica. A ver. Sí. Ahí abajo. En esta gráfica, la gráfica que está en la izquierda, trazamos la mejor recta tomando todos los puntos. Los últimos 2 puntos nos estarían dando un valor fuera de las otras mediciones, ni siquiera podría pasar por el error si hacemos pasar la recta por el origen. Pero los primeros 4 valores, si solo trazamos una recta con los primeros 4 valores, pasan por el error y por el origen. Acá deberíamos usar también la expresión de seno, al menos para los últimos valores. Pero tomamos uno de esos 4 valores para hacer la medición. Bien. Y tomando uno de los puntos, calculamos 17 ranuras por milímetro para esa red. Bien.
más menos 1. ¿Y el espaciamiento cuánto era? Este sería la distancia entre Más o menos 6 ranuras. centésimas de centímetros, 6 milésimas, 6 centésimas de milímetro, más o menos. Sí. Bien. De ahí trabajamos con esta red. Ya a otra distancia. Y utilizando las mismas ecuaciones también calculamos los valores para cada punto y su distanciamiento. Ujú. Y con cada error. Estas daban casi todos parecidos. Sí. Daban a todo y los valores lo mismo. Y tomando un punto, calculamos el error porcentual y calculamos el número de rendijas por milímetro. Bien. Este era el patrón. ¿Y ahí controlaron que sea lineal o que puedan aplicar esa expresión? No, ahí no controlamos. Ahí los valores de la distancia D nos dan casi iguales todos. Hay uno que da un poco diferente, pero está dentro del error. Y también la red esta estaba tabulada, decía que tenía 80 líneas por milímetro, y bueno, Sí. al calcularla con el valor acotado nos da 81, más o menos 2 ranuras por milímetro. Bien. Pero ahí corresponde que hagan la gráfica, ¿no? Bueno, Es decir, digamos, visualmente es mejor la información, de ver si hay desviación o no con respecto a la hipótesis esa de proporcionalidad con el M, que si ustedes calcularan para cada uno el valor de D. bien. Profe, la propagación de error del D está bien. ¿Lo podés mostrar, Juan? Sí. Sería esta. La propagación del error. D igual a lambda sobre I. Y de ahí, ¿qué han ¿Puedes puesto? poner más Delta de grande, qué. ampliarla? Sí. Este sería como si fuera un cociente. Sí, Lo Sí. trato de los valores de arriba como un solo valor. Y hago su propagación de error. Y la variable I abajo. no, no, porque hay dos cosas que tienen error, el lambda y el R. No es una sola magnitud. Sí, sí, la calculo aparte de su error. O deberíamos haber trabajado solo sumando los errores porcentuales. Claro, es más fácil. Capaz Sí, que te sí. da lo mismo vérselo calculado aparte a eso, Da lo mismo. les da un 1%, pero después, ¿para qué calculas ahí el error relativo del numerador? Es porque la expresión del cociente lo pedía. Pero es más complicado hacerlo de esa forma. Directamente hacer la propagación de los errores relativos y calculas todo de una sola vez. Bien. Claro, ¿No te parece? claro. Sí, es más complicado y no sé si están considerando todo ahí. Juan, ¿borraste lo de los errores relativos a la otra propagación o dejaste solo esta? ¿Cómo?
¿Borraste la otra propagación o dejaste solo esta? Creo que dejé solo este. Mm, bueno, El procedimiento lo veo correcto, pero es mucho más complicado lo que han hecho. Sí, a la hora de hacer los cálculos y tener que reemplazar todas las variables de nuevo. Claro, porque lo más fácil es sumar errores relativos. Incluso ahí se pone de manifiesto ahí que el delta M sobre M es 0, porque el M es un conteo, no es una medición. ¿Sí? Uno identifica M igual a 1, M igual a 2, pero no está midiendo el M. Entonces el error relativo es 0, ahí lo pones de manifiesto en esa propagación, y te queda una suma de 3 errores relativos, de lambda, R y de I. Y después con eso calculas el absoluto. O sea, el procedimiento es más fácil, sigue siendo una aproximación, ¿no? No es la expresión correcta, involucra derivadas y derivadas de segundo orden, bueno, pero eso ya es, a nosotros no nos interesa calcular el error con cifras decimales, ¿sí? Sino tomamos la aproximación porque nos interesa la primera cifra del error, la primera cifra significativa del error. Entonces, bueno, creo que conviene usar el procedimiento más sencillo. Controle, a ver si les da lo mismo. Yo no Yo le sí veo daba ahora lo esto, mismo, pero bueno, pero si es más fácil uso al otro, sí. para no volver a hacer este procedimiento. Y de ahí usamos la red de Pasco, y usamos la de medio que era de 300 líneas por milímetro. Estaba a una distancia de 112 centímetros, y para cada valor hicimos lo mismo. Esta la dejé anotado porque creo que aquí ya no valía la relación de seno y tangente. Y no había que reemplazar los valores después para trabajar con el seno del ángulo. Y esta nos da 300 líneas por milímetro más menos 9, que podría haberlo dejado expresado de otra forma. Bueno, y ahí no saben si la aproximación era válida. Claro, en este valor lo calculé y ya no era válida. Por eso la dejé marcada, para cambiarla después. Aparte nos da otro valor ya acá. Ahí dice que tomaste la primera medición. Sí, ¿Sí? es la que consideraba que menor error iba a tener. ¿Y por qué? Por la relación entre los ángulos. Pero vos vas a determinar el ángulo con mediciones con longitudes mayores, digamos. O sea que tus errores relativos en tus mediciones van a ser más chicos. Ah, bien. ¿Está bien? Sí. No sé si... Entonces ya no deberíamos trabajar con tangente acá. No lo sé, eso lo tenés que averiguar. O sea, por lo que veo, algunos de ustedes, o ustedes, digamos, está la hipótesis esa de que analizando la tabla yo puedo saber cuál medición me da distinta, digamos, y decir que ahí ya no vale la hipótesis. ¿Sí? Eso, digamos,
no es del todo correcto porque es como que faltara información. Es decir, que el segundo me dé distinto del primero, ¿sí? Supongamos, para el máximo de orden 1, el máximo de orden 2. Si el segundo ya me da distinto del primero, ustedes concluyen que para el segundo no es válida la aproximación y usan el primero, ¿sí? Pero ese mecanismo puede tener un error, porque capaz que para el primero tampoco vale la aproximación. Como en el caso del DVD, por ejemplo, que veo un solo máximo, ¿sí? El otro ya no se puede ver, por lo menos para el rojo, y para el primero no vale la aproximación. Claro, porque ya tenés un ángulo de 40 y pico. Claro. Entonces, cuando ya son redes con un distanciamiento tan pequeño entre ellas, ya hay que preguntarse si para el primero ya sigue siendo válida o no la aproximación. Entonces ahí vos tenés dos ángulos que sí veo que los has calculado, uno de 10, esto en grados, 10 grados, 11 grados casi, y el otro de 34 grados. ¿Sí? El Sí, de 34 yo creo que ya no, si ustedes sacan seno y tangente y se fijan la diferencia que hay, ya van a ver que el error porcentual de esa aproximación es grande. Con 10 no sé cuánto es, pero tampoco un ángulo tan pequeño ya. Creo que ahí están en el borde. ¿Está bien? Entonces no pueden usar la expresión sin controlar primero si la aproximación es cierta o no. O sea, hacer el trazado de la recta es un mecanismo para ver si ya el segundo se va desviando. ¿Está bien? Pero tampoco me dice nada acerca del primero. Cuando son redes tan compactas, digamos, con tantas líneas por milímetro. ¿Está, chicos? Entonces sí. usen el que usen, el de 10 o el de 34, ustedes primero tienen que ver si no estoy cometiendo un error grande al considerar la aproximación como válida. ¿Se entiende, Perfecto. chicos, lo que digo? Sí, sí. Y profe, ¿se entendió? Si lo han calculado con el de 10, con el de orden 1, bueno, evalúen. Evalúen, digamos, qué diferencia hay entre seno y tangente y comparen con el error que ustedes tienen en el cálculo. Entonces digan, bueno, mi error es menor que el que yo obtengo, entonces está bien, acepto la aproximación. Si mi error es más grande que la precisión con que estoy trabajando, la aproximación no es válida. Para 34 seguro que ya no es válido. Para 10 no sé, estoy dudando, calcúlenlo. Y lo que le decía el profesor es de tratar de usar longitudes lo más grandes posibles. Bueno, pueden tomar la segunda medición, pero ya con la expresión correcta, no con la aproximación. Prueben con Sí. las dos y veamos qué error les da. Bueno, ¿Está? Y de ahí también realizamos las mediciones con el CD Ajá. y el DVD. ¿Querés comentarla, Ale? bueno. Acá ya utilizamos la expresión del seno para calcular la distancia D. Ujú. Solo baja un poco, Juan. Sí. El error está mal sacado. Este, y también está mal acotado. Pero nos da más o menos 680 ranuras por milímetro. Bien. Ya corregiremos eso del ángulo, ya vemos Bueno, cómo bueno, sacar. bueno, sí, está bien. Eh, Pero el valor les da más o menos sí, nos dan parecido. más o menos con los otros compañeros comparándolo. Y tenemos Y el dos Dapper, mediciones, una una de la izquierda y la otra de la derecha. Baja un poco, por favor. sí. Bueno, falta acotarla también y sacar otra vez bien el error, pero nos da 680 ranuras por milímetro. Bien. Este es Y el una sistema. foto.
Ahí se ve el otro puntito también, pero suave. Acá estaría el otro punto. Ah, sí, 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 sí se lo ve. Ahí se ve mejor. Sí, Y acá en el DVD hicimos 3 medidas. O sea, lo mismo procedimiento, arrastramos los errores anteriores bien, y hicimos con una distancia bastante grande para las primeras 2 mediciones. Y obtuvimos 1342 ranuras por milímetro. ujú, Y buscando en internet cuántas ranuras tenía el DVD, nos daba de entre 1300 y 1350. Así que ujú, está está bien, dentro de lo esperado. Hicimos para la izquierda y para la derecha, para los 2 haces que nos daban, y nos dio prácticamente igual. Después usted nos sugirió que lo tratamos más cerca al DVD y también calculamos ese valor, bien. que nos daban 1280 más o menos 20. Sí, un error un poquito más grande. Sí, Sí, y eso sería lo que hicimos. bien, Esto es lo último que hicimos. Utilizamos la red Pasco, la de 300 ranuras por milímetro. Y bueno, utilizamos 3 láseres, cada uno con una longitud de onda distinta. Y para ver cuál se abre más. Y bueno, ahí hacemos incidir la longitud de onda roja sí, y es la que más se abre. Y después la violeta, la que menos se abre. Y la verde estaría entre esas dos, entre la roja y la violeta. Solo tomamos fotos, no sacamos mediciones para claro, bueno, apreciar. ahí se ve lo que yo les decía, que esto era con cuál red, con la de 600 o Es con la de 500, 300 ranuras por milímetro. la de 300. Bueno, fíjense ahí cuánto se abre para el primer máximo. Acá el rojo coincide con el verde en la figura de la derecha, ¿sí? El rojo con el verde y el primer máximo, el de orden 1, ¿sí? Está más lejos en el rojo que en el verde. Fíjense la diferencia que hay, ¿sí? Y después comparemos, supongamos que estén juntitos el rojo con el azul, en el de la izquierda, están un poquito desfasados, pero bueno, supongan que lo bajo un poco, al rojo. Entonces fíjense la diferencia que hay, dónde está Disculpa, el Silvia, primero para... Sí, para ubicarlo, mirando los puntos de abajo. sí, Ah, tomando el de abajo como el máximo central, digamos. Entonces, la distancia desde el rojo este de abajo, desde el central hasta el primero, es mucho más grande que para el azul. Entonces, bueno, eso me da la pauta de cuánto se abre para el máximo de orden 1, ¿sí? Qué capacidad tiene de abrir los colores. Entonces, ustedes se dan cuenta que abre muchísimo más que un prisma, que es lo que hemos visto por fenómeno de refracción. ¿Se acuerdan que lo vimos ahí en la pantalla con el aparato este, con el proyector? Entonces, esto en general se usa para abrir el espectro en colores, de la luz blanca en colores, ¿sí? Porque tiene más poder de dispersión que en el caso del prisma. Por supuesto, para el siguiente máximo lo abre más todavía.
Por eso les decía que hay que ver si con el azul se puede ver un máximo de orden 2 para el DVD. Ah, bien. Rojo sabemos que no, porque ya para el n igual a 1 el lambda era, perdón, el ángulo era muy grande. Hay que ver si con el azul que se abre menos, ¿sí? Realmente se puede ver un máximo de orden 2. Pueden hacer el cálculo, ¿no? Saquen la longitud de onda, tomen la distancia del CD, el distanciamiento entre ranuras y hagan el cálculo a ver si realmente se puede o no. Bueno, listo. Bueno, gracias chicos. Seguimos nosotros, profe. Bueno, Muy bien. ¿Ahí se ve? sí, Sí. Bueno, nosotros hemos usado dos redes, un CD y un DVD, y hemos usado dos láseres. Para la primera red hemos usado este láser de 670 nanómetros, más o menos 10. Y después para el segundo hemos usado... me olvidé de subir la foto, ya la voy a mostrar. Otro láser hemos usado. Porque este no tenía la suficiente intensidad como para que se note en la pantalla, que hemos usado la pantalla como pantalla de la pared, a la que hemos puesto este papel para que se vea. Aquí tenemos la foto de la primera red, el resultado que daba. Y bueno, la ecuación que hemos utilizado es esta, la que nosotros los chicos, y para la primera red, como nosotros teníamos 4 puntos, hemos hecho esta gráfica para ver si la aproximación de seno del ángulo igual a tangente del ángulo era válida. Como podemos ver, da una recta muy bonita, por lo que la aproximación es válida, así que para la primera red la utilizamos, por lo que podemos poner que tangente del ángulo es igual a el cateto opuesto, que sería la distancia del máximo del medio al máximo, que sea, no sé, M1, M2, el que sea, sobre la distancia de la red a la pantalla, y llegamos a esta expresión. Y bueno, hemos aplicado eso para nuestra primera red. Aquí tenemos para los 4M que tenemos, y podemos ver que nos da un D de 9,9 por 10 a la menos 4 centímetros en todos. Nos dio bastante bonito, la verdad. Tenemos una distancia de pantalla de 222 centímetros. Un I que va variando de 15 en 15 centímetros casi exactamente, salvo en este que da 30,1. Por ahí el error de delta I es un poco grande porque, bueno, porque es un intervalo y es un error de definición. Y bueno, después tenemos la medición para el CD, para la otra ranura y para el DVD. No sé si vos querés explicar, Juan, esta dispersión de errores. Sí, por favor. Bien, partimos de la expresión de interferencia con dos ranuras y la aplicamos para nuestro caso que tenemos muchas ranuras, que es D seno de tita igual a M por lambda. Pero en el caso de la ranura número 2 y con CD y DVD no podemos utilizar la aproximación, entonces directamente hemos tenido que trabajar con la función trigonométrica seno de tita, que sabemos de que es igual a el cateto puesto sobre la hipotenusa, y luego por teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa es raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado,
De ahí despejamos D, la distancia entre ranuras, y obtenemos la ecuación que utilizamos para calcular la distancia entre las ranuras. Para el cálculo del error, como tenemos una función una expresión medio compleja, hemos utilizado la misma función que hemos utilizado para el cálculo del índice de refracción. Hemos calculado las derivadas parciales, hemos reemplazado en la función y obtenemos la expresión que está ahí abajo. Luego con estos datos simplemente reemplazamos para cada una de las mediciones y obtenemos los... ¿Baja un poco más? Y simplemente reemplazamos en cada una de las mediciones y obtenemos los datos que queríamos. Por ejemplo, para la segunda ranura hemos obtenido que están separados por una distancia de 3,3 por 10 a la menos 4 centímetros, con un error de 0,2 por 10 a la menos 4 centímetros. Para el CD tenemos una separación de 1,5 más menos 0,1 por 10 a la menos 4 centímetros, y para el DVD de 7,3 más menos 0,5 por 10 a la menos 5 centímetros. Eso sería todo. Eso sí. Los valores de la longitud de onda del láser no estaban tabulados, entonces hemos tenido que utilizar los que habían calculado nuestros compañeros en otro experimento, utilizando el mismo láser. Y lo que yo noto es que la cantidad de ranura, que sería el 1 sobre el D, nos da distinto a los chicos, porque nosotros tenemos un orden de 10 a la menos 4, y nos estaría dando de 6.000, más o menos, el orden de los 6.000. No sé por qué, no sé si nos habremos equivocado en algún cálculo o algo. Sí, puede ser, chicos, puede ser que hayan hecho mal algún cálculo. No pueden ser 6.000 para el CD. Ajá, para el CD no sé. No, controlen bien eso. Sí, hay un cálculo que está mal. No, tiene que ser menos. Sí, claro. Un orden menos de magnitud. Sí. ¿Cuál es el láser que han usado? Para la ya... primera medición. ¿Vos tenés la foto? Yo no... Sí, a ver si la puedo compartir. O no sé si la puedes subir aquí, ponerla aquí. ¿Ese es el láser? No, este láser lo usamos para la primera red. Para la primera, bien. Pero después este láser no tenía la suficiente intensidad para que notemos en la pantalla los puntitos, por lo que lo tuvimos que cambiar, nos dieron un láser más potente. Bien. Es el que se conecta a una fuente. No sé, Juan, si puedes subir la foto ahí sube me compré la foto. Ellos han usado uno de los cilíndricos. Ah, no, entonces esos tienen la longitud de onda hasta el nanómetro. Hasta en la unidad, por lo menos. Ah. Sí, entonces no, ustedes han tomado un error bastante grande ahí en los cálculos. Sí, controlen el valor y controlen también el error. Sí, esta es la sí. Sí, el problema con este láser es que nosotros no le encontramos el valor tabulado. Estaba en un folleto que está dentro de la caja, eso lo encontramos al último. ¿Te acuerdas, Manuel, cuánto era? Sí, creo que era el 633,8, ese también figuraba así. ¿No? Yo creo que estaba así en el orden de las décimas. Sí. Yo creo que es 633, sí. ¿Por qué es helio neón este? Sí, es helio neón. Sí, esto es seguro que es más o menos 1 nanómetro. Sí, no está puesto ahí, pero después hay un folleto, una fotocopia, digamos, de las especificaciones en la caja y figuraba ese valor. Ahora, en esta propagación que ustedes han hecho, mostrarla, está bien el criterio de tomar las derivadas parciales para encontrar el diferencial, digamos, de esa función que depende a su vez de varias variables,
Pero ¿qué criterio han tomado para el delta de M? ¿Cómo han considerado el delta de M? El delta de M lo consideré sin error directamente. Ah, bien. Bueno, no, eso quería saber, porque es el mismo criterio que hacemos cuando sumamos errores relativos, como le dijimos al otro grupo. ¿Sí? Yo puedo sumar los errores relativos y cuando me aparezca delta M sobre M, el criterio es que no estoy midiendo, no hay ningún instrumento que me mide el M, es un conteo. ¿Sí? Y bueno, supongo que no me equivoco al contar, esa es la única hipótesis que hago, lo cual es poco probable que me confunda porque, digamos, están bastante separados los máximos. Entonces, Claro. ahí es cero. Entonces, aquí ustedes deberían hacer lo mismo en esta propagación, considerar el delta de M cero, pero justificando de que no lo mido, que es simplemente un conteo. Sí, durante toda la propagación sí se ha considerado el error de M igual a 0. Bien. Bien, pero ahí tienen que corregir el delta lambda y los errores que han tomado. Claro, pero aún así no, aún así el error de lambda no explicaría lo de por qué era No, tan distinto el no, valor en sí. no, ahí hay algún otro error metido. Sí, posiblemente algún error en el cálculo, al poner los datos en la calculadora, algo. No sé, se vuelve a hacer. Sí, revisen el cálculo del ángulo. Sí. Probablemente esté por ahí. ¿Dónde está el cálculo del ángulo? Nosotros el ángulo, en realidad, como no se puede hacer la aproximación, lo que hicimos es calcular el ángulo Ah, con el seno, y la hipotenusa la calculábamos, opuesto sobre hipotenusa, y la hipotenusa la calculábamos como la suma de los catetos al cuadrado. Eso es lo que se nos había ocurrido a nosotros, pero los chicos está hicieron bien. distinto. No, está bien, se puede hacer así. Ujú. Bueno, revisen las cuentas. Y Bueno, Sí, le faltaría el cálculo del número de líneas por milímetro, nada más. sí. Acabo de comprobar, por ejemplo, con la medición número 2, tenemos una distancia entre ranuras de 3,3 por 10 a la menos 4 centímetros, y si hago el cálculo dan 3030 ranuras por milímetro, pero según las fotos, ahí estaba tabulada la cantidad de líneas por milímetro y era de 300 por milímetro, entonces probablemente era algún error en las unidades que se ha hecho Pero mal. fíjate que está en centímetros acá. Tenés que pasarlo a milímetros. claro. ¿No será eso? A ver. Claro, sí, perdón, sí, estaría dando bien el de la medición 2, que no estaba Claro, dando, claro, sí. perdón, el del CD. Ese no es el problema, en realidad el problema es con el CD, creo. El CD O- da, ya digo. A los chicos le daba, ¿era por centímetro o por milímetro? Por 600. milímetro están Ah, tabulados. Me da bien. 666 líneas por milímetro. Está En Ah, ese bien, perfecto. caso bien. te da parecido entonces. Sí, sí, sí. Entonces da bien. No había problema. Sí. Claro, no, no, era un error de conversión de unidad. Confundido. Es, Y para el DVD da de 137 por milímetro. Perdón. 1370 por milímetro, quise decir. es correcto. Ah, muy bien. Claro, sí, Perfecto. Bien. Entonces ya vamos a agregar sus cálculos. bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, Muy bien. Bueno, dejo de compartir.
Bien, ¿vos tenías algo para decirles, Manuel, los chicos? No, nada más. Creo que ya hemos visto todo. Una preguntita, ¿cuándo habían dicho de que era el valor acotado de la longitud de onda del láser cilíndrico? Yo lo tengo anotado. 633. Como Ok. 8. Más o menos 1. Más o menos 1. En Muy el bien. folleto figura 632,8, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, 32, bueno, consideremos el error para asegurarnos en la unidad y lo pongamos 633. Muy bien. Gracias. Bien. Bueno, si bien el trabajo terminaba, digamos, con el cálculo del número de líneas por milímetro, ¿sí? Cuando presenten el informe de esto, hagan el cálculo o presenten para acá, por ejemplo, para la red que tengan, o el CD o el DVD, cuánto es el poder de dispersar los colores que tiene, que eso lo hemos definido en la clase, al final como N, ¿sí? M, que es el orden que yo tomo, por el número de rendijas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el máximo de orden 1, si yo multiplico, supongamos que tenga 600 líneas por milímetro, ¿sí? Entonces eso me dice cuánto es capaz de distinguir, ¿sí? Cuánto es capaz de abrir, ¿sí? El espectro de colores. Eso lo vamos a retomar después cuando veamos espectroscopía en la práctica que sigue después de interferencia. Pero también lo han visto ustedes, sobre todo en la última fotos que presentaron los chicos acerca de cuánto se abre para cada color. Entonces, con el m igual a 2 puedo abrir más que con el m igual a 1, y si hubiera un m igual a 3, lo abre más todavía los colores. Eso lo vamos a ver en la próxima clase ya experimentalmente, trabajando con luz blanca, no solamente con láseres. ¿Sí? Que tenemos un rango muy acotado de longitud de onda. Pero por lo menos en el informe calculen el poder que tiene de dispersión. Bueno, yo no tengo más nada, Manuel. No, yo tampoco. Bueno, lo que vamos a hacer el martes que viene es ver cómo afecta, digamos, la visibilidad de los patrones estos de interferencia y difracción cuando la fuente no tiene las características del láser. Es decir, un foco común no emite con la coherencia del láser, ¿sí? Y tampoco emiten una sola longitud de onda. Y sin embargo, nosotros vemos que en la práctica, en la vida diaria, sí vemos, ¿sí? Patrones de interferencia y difracción. Entonces, bueno, ¿cómo está relacionado eso con la visibilidad, con la persistencia de la imagen en la retina, con todo ese tipo de cosas? Y cómo podemos explicar que vemos esos patrones, ¿no? Por ejemplo, de noche, si uno mira a través de una tela que tenga la red, digamos, la trama de las fibras bien juntitas, y puede mirar a través de la tela, si mira los focos de la avenida, los focos de la calle, uno puede ver con el ojo, por supuesto, ya no en una pantalla, uno mirando a través de eso y poniendo el ojo en vez de poner la pantalla, recogiendo en el ojo el patrón que se forma, uno puede ver máximos y mínimos.
¿sí? Si pueden en estos días intenten con una ranura pequeñita que tengan o con una trama de alguna tela, fíjense si pueden observarlo o no. Entonces, bueno, la pregunta es, si no se trata de fuentes coherentes como el láser, ¿sí? Que tiene un mecanismo de emisión que me tira una luz prácticamente muy coherente, entonces, ¿por qué los veo con luces comunes? ¿O por qué los veo con luz blanca? ¿Sí? Si la emisión de un foco incandescente o la emisión de un foco LED no es de ese tipo. Bueno, eso vamos a hacer el martes. Va a ser un poco larguito, porque tienen que hacer, en ese caso no vamos a hacer mediciones, vamos a hacer estimaciones solamente para comprobar, digamos, un modelo que explica por qué los veo. ¿Sí? Entonces, bueno, las distancias son tan grandes que no van a andar con ruletas midiendo, pero tienen que saber estimar. Entonces, vayan practicando en estimar la distancia entre, qué sé yo, donde están ustedes parados con el foco de la avenida. Estimen eso. La distancia en la cual ustedes están parados con el foco de la calle o de la esquina. ¿Sí? Vayan practicando en eso porque eso van a tener que hacer el martes. ¿Sí? Vamos a trabajar con órdenes de magnitud, con estimaciones y también vamos a sacar fotografías de cómo se ven los distintos patrones con distintas fuentes reales, en este caso, fuentes no coherentes, como linterna, el foco de la calle, el fluorescente. ¿Está? Entonces, bueno, va a ser una jornada larguita el sábado, el martes, perdón. Así que vayan preparados. Ahí tenemos una máquina de café, también pueden usarla. Una jarra, mejor dicho, para preparar café. Buen Yo dato. puedo llevar a la cafetera. ¿Ese sería el práctico especial que mencionó, profesora? No. El práctico especial es un práctico que ustedes tienen que abordar solos, bueno, con guía, por supuesto, nuestra, pero un práctico que ustedes tienen que presentar, hacer una práctica, o sea, tipo investigación. Bueno, yo quiero saber tal cosa, ¿sí? Sobre este tema. Entonces, bueno, de esto y con los instrumentos que tengo, ¿qué puedo presentar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo medir? ¿Qué puedo investigar? ¿Qué puedo hacer? Profe, ¿y cuándo sería el segundo parcial? Y serían los primeros días de diciembre. Ya arreglaríamos con ustedes a ver qué fecha les conviene. Bien. Y bueno, y vayan viendo, porque las dos últimas clases creo que nos quedan, Manuel, ¿no? Serían la del... Creo que sí. Nos quedan, Nos a ver, quedan, creo que 2 la clases. que viene, que es 8, ¿sí es? 9. Ahí terminamos esto de interferencia y difracción, trabajando con fuentes reales. La próxima hacemos espectroscopía. Así es, el viernes 12. Claro, van a tener la clase, el martes la clase práctica, que sería Martes martes 16. La siguiente semana de parciales. Así es. ¿Sí? Y la otra, teóricamente, según el cronograma, hay clases, no sé por qué han puesto así, la semana de parciales, una semana antes de lo que marcan ellos como finalización de clases, que son los primeros días de diciembre. ¿Está? Sí. Bueno, nosotros vamos a usar ese espacio, vamos a arreglar con ustedes, de acuerdo a los parciales que tengan que rendir, cuándo pueden abordar esa práctica especial. Que, bueno, sería una parte de estudio de ustedes acerca del fenómeno y una parte donde van a tener que ir al laboratorio a armar algo, a medir algo para presentar. Y estimamos que esa presentación sería a mediados de diciembre, más o menos. Bueno. Ya vamos a ver qué temas podemos abordar. Son más puntuales, ¿no? Pueden ser el mismo tema, pero abordar específicamente un aspecto de ese tema un grupo y otro aspecto otro grupo. Qué sé yo, algo de polarización, por ejemplo, un grupo,
algo específico de polarización, otro grupo puede ser la experiencia de color, puede ser, ¿sí? Explicar mejor los colores. Yo quisiera, profe, algo que tenga que ver con el ojo, con el funcionamiento del ojo. No sé si hay algún tema relacionado. Bueno, lo de color está relacionado con el ojo también. Ahora ya sobre la fisiología del ojo, tenemos algo para que hagan, pero no es muy bueno el aparatito, pero ya les mostramos después, ya les mostramos las posibilidades y bueno, ustedes eligen. ¿Está? Tenemos una cajita que es como un modelo del ojo, ¿sí? Pero con eso abordamos solamente la parte de óptica geométrica. ¿Sí? Cómo hace el ojo, los defectos de la visión, cómo se corrigen, todo ese tipo de cosas lo podés hacer con ese aparatito. Pero después hay otros aspectos del funcionamiento del ojo, que es la sensibilidad al color, que ya, digamos, son teoría y pueden hacer dos grupos la experiencia de color, abordar dos aspectos distintos. Bueno, así que eso les decimos para que vayan viendo y ya para que definamos fechas según las fechas que tienen ustedes de parciales, cuándo les conviene y cuándo les conviene que sea la exposición esta. Esta exposición puede ser hasta mediados de diciembre, un poquito más allá. ¿Sí? Nosotros lo mismo O sea, tenemos después que del parcial. Sí, por supuesto, sí. O sea que en la semana de parciales ustedes ya podrían rendir la evaluación de la materia, la segunda evaluación, digamos, ¿sí? Y de ahí ya lo que nos queda la semana siguiente, ¿sí? Ya pueden abordar la experiencia y bueno, de ahí arreglamos cuánto tiempo más necesitan para preparar y para exponer. Ya arreglamos una jornada de exposición. Y bueno, ya para esa nosotros no tenemos tantos apuros, o sea, arreglemos con ustedes cuándo es conveniente para ustedes, para que no interfiera con los parciales o con alguna materia que quieran rendir. Pero que sea en diciembre, eso sí, no lo arrastremos hasta febrero. ¿Está? Perfecto. Bueno, por ahora nada más. Bueno, hasta el martes, profe. Nos vemos el martes entonces. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos No, profe, hasta el martes.